Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos por cada vez que salimos en el aire estás ahí pendiente del programa, y hoy tenemos un programa muy especial, un programa interesante que sabemos que te va a causar mucha alegría. Me refiero al tema que hoy vamos a desarrollar, que es los últimos momentos de Morazán, la película. Ajá. Interesante, ¿no? Y en esta oportunidad pues hemos invitado a un amigo, a un docente universitario, pues realmente él labora tanto en la Universidad Pedagógica Nacional como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero al doctor Hispano Durón. El doctor Hispano Durón es pues, el director de la película Morazán, y aquí vamos a hablar un poco acerca de la película, el contexto histórico de la misma, para que te enteres de la importancia de la misma. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación de poder interactuar y poder hablar un poco acerca de esta gran obra que pues muchos se han deleitado realmente y de una u otra forma han querido aprender, o mejor dicho, reaprender un poco lo que es a este gran personaje, como me refiero a Francisco Morazán. Es un honor, maestro, estar con la teleaudiencia de ustedes. Bien, y a ustedes también vamos a iniciar este conversatorio acerca de esta gran obra, pero también es importante conocer algunos antecedentes históricos de Francisco Morazán. De repente, Morazán, el maestro Durón, es uno de esos personajes que se han escrito tomos completos, se han escrito muchos libros, muchos artículos, pero siempre hay algunos aspectos de la vida de él que realmente nos interesa conocer, o hay que estudiarlos. De acuerdo, sí. Bueno, casi siempre se habla de Morazán y la batalla de la Trinidad. Así es. A tal punto que cuando nosotros anunciamos que íbamos a hacer una película sobre Morazán, sin especificar con precisión qué parte de la vida de Morazán íbamos a atender, muchas personas nos dijeron, ¿y dónde van a filmar la batalla de la Trinidad? Y resulta que la película no aborda esa fase de la vida de Morazán, que es prácticamente el momento en que él comienza a darse a conocer como una figura pública. Entonces la película se enfoca más que todo en los últimos momentos de él. Me gusta decir que es la última batalla que libró Morazán. Ya que lo vemos como un personaje que batalló. Esta fue la última batalla de él. Fue el último intento que él hizo por recuperar y reconstruir la República Federal de Centroamérica. Importante, por eso es que hemos comentado que queremos hacer una breve introducción un poco de la vida de Morazán, de aquellas cosas que uno desconoce o que probablemente la tuvieron que haber aprendido en la escuela, en el colegio, pero no fue así. Y porque queremos preparar el terreno un poco para poder entender todo el contexto de esta película. Todos nos ha pasado que cuando hay feriado, el 3 de octubre, nos preguntan, ¿y el 3 de octubre es día de qué? Mucha gente dice, el día del soldado hondureño, que también lo es. Pero realmente el 3 de octubre fue la fecha de nacimiento, el 3 de octubre de 1792, del nacimiento de Francisco Morazán. Recordemos que Morazán pues, realmente nace de una cuna de criollos importantes, sobre todo el apellido Morazán. El apellido Morazán realmente es Morazani, ¿no? Luego después se va cambiando a Morazán, y que fue bautizado en la Catedral de Tegucigalpa. Sabemos, maestro Hispano Durón, que cuando usted empieza a desarrollar esta película, se trata de investigar, ¿no? Ve todos estos antecedentes. Yo creo que usted le pasaba como Valle, que Valle decía que América de día, América de noche, América de levantarme. Usted era Morazán me levanto, Morazán me despierto, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente estuvimos varios meses investigando sobre el tema. Sabíamos de una manera muy vaga qué era lo que había pasado cuando Morazán estuvo en Costa Rica, que fue cercado, luego que rompió el cerco y que había sido capturado y luego fusilado, pero necesitábamos indagar mucho más desde un punto de vista académico sobre lo que había ocurrido. Entonces comenzamos a buscar algunos libros hasta que dimos con un libro que se titula Morazán en Costa Rica, de un historiador costarricense, Ricardo Fernández Guardia. Y ahí es donde nosotros encontramos una descripción más detallada de qué es lo que había pasado con Morazán en esta gesta por querer
recuperar la República Federal de Centroamérica desde Costa Rica, porque él lo estaba haciendo desde Costa Rica. Él era jefe de Estado en Costa Rica y desde su posición como jefe de Estado, él pretendía reunificar Centroamérica. Son de esos aspectos importantes de la vida de Morazán, como decía, que desconocemos. Y luego después nos va a comentar más en detalle sobre este libro, que vale la pena conocerlo. Y ver otros detalles importantes. Siempre se decía que Morazán era el anticristo, que Morazán era lo otro, pero realmente si vemos la trayectoria de Morazán, su padre Eusebio Morazán, su madre Guadalupe Quesada, comentamos que su descendencia es italiana, ¿no? El apellido es Morazani. Algo interesante, los hermanos de Morazán registrados aparecen los hermanos como Marcelina Morazán, Cesaria Morazán y Benito Morazán. Y algo interesante, que se decía que Morazán era el anticristo, lo miraban sus enemigos como el anticristo y todo esto, y que era anticlerical, etc. Realmente lo interesante es que Morazán tenía un hermano que era sacerdote, tenía una hermana que era monja. En esa época era como muy usual que o el varón o la mujer escogían estos caminos. Realmente, y aparte de eso, el mejor amigo de Morazán era un sacerdote, y aparte de esto, Morazán se casa por la iglesia, se bautiza por la iglesia católica. Entonces la pregunta es que nos hacemos ahí, bueno, y entonces, ¿dónde está el tema de que Morazán era el anticristo de la época? Sí, de acuerdo. Quiero solo agregar a este tema de investigación que hicimos previo a la producción de la película, que el guión fue elaborado entre dos personas. El maestro José Dagoberto Martínez, que es el productor de la película también, y su servidor. Entonces, ambos estuvimos trabajando en el proceso de investigación, y estaba recordando cuando usted mencionó esto de Morazán de día, Morazán de noche, que hubo un momento con Dagoberto que dijimos, bueno, ya hemos investigado bastante, ahora es tiempo que nos pongamos a escribir el guión, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Y nos propusimos entre los dos, ya no investiguemos más. Pero un poco tiempo después nos dimos cuenta que de manera privada cada uno habíamos seguido con los libros, porque el libro que nos caía en nuestras manos, y queríamos leerlo, y ahí comenzamos a compartir un poco más. Pero volviendo al tema de que por qué Morazán, por qué muchas personas creen que Morazán estaba en conflicto con la religión católica. Creo que todo esto viene desde mucho antes, cuando en España hubo un movimiento liberal, y que de ahí surgió la Constitución de Cádiz, que le quitaba muchos privilegios a la Iglesia Católica en las colonias. Entonces, lo que hizo Morazán prácticamente fue seguir con ese movimiento liberal, el movimiento que llevó a Centroamérica a convertirse a través de la independencia en una república. Y ya en la república, pues lógicamente, se perdían varios privilegios que tenía la Iglesia Católica, como el diezmo, las propiedades sobre las tierras, el control de la educación. Y Morazán lo que hizo fue seguir esa línea y quitarle todos esos privilegios que tenían los líderes de la Iglesia Católica. Y de ahí que él haya entrado en conflicto, pero en realidad no era un conflicto con la religión, sino un conflicto con esa estructura de poder que en ese momento tenía la Iglesia. Claro. Y hay que recordar incluso de esos datos interesantes de este gobierno de Morazán, que hubo un tiempo en el cual se dio la famosa enfermedad del cólera, y que Morazán empezó a llevar a cabo un proyecto de limpieza de las aguas. Y sus enemigos lo que comentaron era que él estaba envenenando las aguas para que muriera la población indígena y luego a su vez pudiera expropiarlos de las tierras. O sea, como una especie de conspiración o que hacen un grupo determinado empieza a hacerlo en contra de Morazán, ¿no? Y claro, lo interesante es ver, como ustedes lo hicieron, tratar un poco de leer de diferentes autores que lo escriben de Morazán, tanto a favor como en contra, y eso lo hace el libreto más objetivo. Bueno, una de las cosas que también llama la atención de Morazán, que Morazán se casó a los casi a los 33 años, ¿no? O sea, ya a esa edad, en esa época, en 1825, que se casó Morazán, era visto como algo raro, ¿no? Pero bueno, y con su esposa, con la única vez que se casó realmente, solo se casó una vez, que era un nombre bastante extenso, que era María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad, Lastiri y Lozano.
viuda de Morazán. Los estudiantes se ríen porque es que era parte, en la época era como parte, como decimos hoy día, la parte social, el parte del caché, ¿no? Y que con ella tuvo una hija, que incluso aparece también en la película, que es Adelita Morazán, Adela Morazán Lastiri, ¿no? Es la hija con la que tiene Morazán, con su esposa, pero no es el único hijo que tiene Morazán. Morazán también tiene otros hijos, por lo menos registrados. Tenemos a José Antonio Ruiz, a Francisco Morazán Moncada, que era el que estaba cerca de él cuando estaba haciendo el testamento, a Nicolás Fuentes, a Josefa Fuentes, a Dolores Freire Escalante, que son pues los hijos que aparecen o que por lo menos están registrados en las fuentes históricas, maestro Hispano. Sí, de acuerdo. Cuando Morazán se casa con doña Josefa Lastiri, yo voy a decir la versión corta del nombre, ¿verdad? Ella tenía hijos previamente, hijos, porque ella había estado casada y había quedado viuda. De manera que la familia que ellos forman estaba nutrida por los hijos previos de doña Josefa y los previos de Morazán también, porque Francisco Morazán ya había tenido hijos antes. Eso de alguna manera se ve reflejado en la película porque Josefa Lastiri aparece en la película. Ella estaba en Costa Rica cuando ocurrió todo esto. Sí, nosotros nos topamos con que había dos versiones de lo que había pasado con Josefa Lastiri en el momento del fusilamiento de Morazán. Una versión decía que ella estaba en San José, que incluso había sido secuestrada en el momento en que Morazán había sido cercado en el cuartel general y que ella había sido secuestrada y que había estado resguardada en una iglesia. Esa es una versión. Otra versión dice que ella no estaba en San José, sino que había sido enviada a Heredia para evitarse todos los problemas que se estaban dando en ese momento en San José. ¿Cuál de las dos versiones? Uno no puede decir una es la exacta y la otra no es. Simplemente así nos topamos con la historia. Hay diferentes versiones de la historia. Y nosotros nos quedamos con la que desde el punto de vista cinematográfico funcionaba mejor. Nos funcionaba mejor que ella estuviera en San José y se enterara de que Morazán había sido capturado y que estaba siendo fusilado también. Importante, interesante esa aclaración, ¿no? Para las personas que han visto la película. Y por eso es que estamos haciendo este contexto histórico, ¿no? Intercalando un poco el tema de la película con la parte histórica. Y aquí, viendo en estas imágenes, tenemos a los hijos de Morazán, por lo menos las litografías de la época, donde aparece Adelita Morazán, donde aparece José Antonio Ruiz, también Francisco Morazán Moncada, que son pues parte de los hijos que Morazán pues registra. El que está abajo es Francisco Morazán. Exactamente. El hijo de Chico, el que decían Chico, que es el que aparece en la película. Que aparece en la película, exactamente. Entonces, un poquito para ver que también estos personajes no son ficticios, existieron realmente y que son parte de la vida de Francisco Morazán. Entonces, sí es importante pues ver a estos personajes que quizás solo leemos, pero creemos que pues son ficción, ¿no? Son parte de la vida de Morazán. O sea, Morazán, como cualquier personaje, como cualquier ciudadano, pues tuvo su familia, tuvo sus hijos, y aparte de eso, él hace una gran labor con doña María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad. Ya di la versión larga, maestro. Sí. Y que, pues, recordemos que para ese entonces el hecho de establecer estos matrimonios, de una u otra forma también era una forma de estrechar lazos entre las diferentes familias pudientes de la época. Bien, vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también estamos en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos. Los últimos momentos de Morazán y la película, un dato interesante, estamos hablando con el director de la película, el doctor Hispano Durón. Y es que la vida de Morazán, lo hemos comentado, doctor Hispano Durón, esos primeros 29 años de la vida de Morazán, esa actividad que tuvo Morazán. Bueno,
de repente mucha gente ve a Morazán y aparece en la escena política y como usted decía, de repente aparece o lo asociamos con la batalla de la Trinidad y ahí Morazán desaparece hasta que ya lo fusilan. No, la historia de Morazán es toda una trayectoria que hace a través de todo Centroamérica y Honduras. Aparece incluso Morazán, uno de los primeros puestos que tiene es escribano de León Vázquez en Tegucigalpa. Este era pues un abogado, como asistente de un abogado. Al igual también, algo interesante, que para 1820 Morazán ocupa un cargo con el último alcalde colonial, Narciso Mayol, como asistente del alcalde. Y mucha gente dice, bueno, si Morazán le dicen general y asistió a alguna escuela militar, bueno, para 1821, en la época de la independencia, se le nombra teniente de las milicias populares. Morazán estaba a favor de la independencia, estaba en contra de la anexión, obviamente no estaba de acuerdo con esta anexión y que lo vemos ya como que se empieza a formar, doctor Durón, se empieza a formar como un político, ¿verdad? En principio, finalmente como un estratega, ¿no? Sí, y ahí hay un dato muy interesante, el que usted menciona de que él fue funcionario de la alcaldía de Tegucigalpa, porque siendo funcionario el de la alcaldía de Tegucigalpa es el que propone al gobierno local, que en ese momento era la alcaldía, la creación de la primera escuela en Tegucigalpa. Ese dato me parece a mí muy importante porque admiramos mucho a Morazán y hay que mencionar que él no tuvo una educación formal, por la sencilla razón de que no había escuela en la ciudad donde él creció. Y es él el que pide que con dinero del gobierno se haga la primera escuela. Interesante porque tendemos a ver a Morazán así como el que batalló en la Trinidad, Morazán militar, pero él fue multifacético. Él también fue un funcionario del gobierno que apoyó la educación pública. Y lo hace en muchos proyectos, pero el primero fue ese, el que pidió que se contratara a un maestro para que hubiese escuela en Tegucigalpa. Es un dato muy, pero muy importante y aquí lo amarramos un poco cuando Morazán fue presidente de Centroamérica. Recordemos que fue presidente de Centroamérica de 1830 a 1838, ¿no? Por segunda época fue por reelección. Y algo interesante, la primera elección fue entre Morazán y Valle. Gana Morazán, obviamente, arrasador. Y la segunda elección es entre Morazán, otra vez con Valle. Gana Valle, pero Valle muere y al final Morazán queda como presidente durante 2 épocas. Y esto en su plan de gobierno, como usted lo comentaba, ¿verdad? Le da tanta importancia a la educación que se crea la educación por monitores. Es decir, que el que sabía leer y escribir le enseñaba al que no sabía. Lo que hoy día sería como una campaña de alfabetización, ¿no? Exactamente. Y que él la promueve en su gobierno, ¿no? Aparece como defensor de Tegucigalpa para 1822. Ya en 1824, pues, es cuando se declaran las Provincias Unidas de Centroamérica. Estamos hablando del contexto de la vida de Morazán. Y ya se tiene una visión de conjunto de lo que es Centroamérica, viéndolo en este mapa. Probablemente este mapa tuvo la oportunidad quizás, así como Morazán, de observarlo, ¿verdad? De verlo, porque ya se ve a Centroamérica como una entidad geográfica como tal, ¿no? Porque se concebía a Centroamérica como lo que era, ¿no? Una entidad geográfica. Mucha gente se pregunta, a veces en algún momento, algunos comentarios, algunas lecturas, aparece que Morazán, él nunca, usualmente decía que él era de Centroamérica, pero que había nacido en Honduras, ¿no? Entonces la visión que tiene Morazán, esa visión de ver a Centroamérica como un gran país, verlo como a una unión, maestro hispano, realmente la fuerza para Morazán se mantenía en esa unión en Centroamérica. Sí. Algunas personas, después de ver la película, me preguntan algo que queda como inquietud sobre Morazán, y es si él estaba resentido con los hondureños. Y eso lo preguntan porque él claramente en el testamento dice que él quiere que sus restos, bueno, no lo dice él en el testamento, alguien lo agregó después, pero que era la voluntad de Morazán que sus restos estuvieran en la ciudad de San Salvador y no en Tegucigalpa, claro, donde él había nacido. No creo yo que haya sido por un resentimiento. Hay que entender lo que usted menciona en este momento, que Morazán miraba como su país, como su patria,
Centroamérica y no Honduras, porque Honduras en ese momento, así como la conocemos ahora como una república independiente, no existía como tal. Así es. En el momento en que, ni cuando Morazán nace, bueno, Morazán nace en una colonia española que se llamaba el Reino de Guatemala. Y cuando muere, su visión de país, de patria, era Centroamérica, que era por la que él defendía. Por eso en su testamento él dice: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Centroamérica, su patria. Entonces simplemente él pidió que lo enterraran en la capital de esa república cuando él fue presidente por última vez, porque él había trasladado la capital de Centroamérica, que estaba antes en Guatemala, a San Salvador. Entonces la última vez que él fue presidente de Centroamérica, la capital estaba en San Salvador. Interesante dato. Yo le decía que con estos trabajos que usted hizo, y muy importante, realmente, doctor Durón, usted se ha convertido en un especialista más de Morazán, ¿no? No creo. Para ser un especialista habría que pero dedicarse a estudiar sentido más. que se ha ido orientando, ¿no? Leyendo un poco más acerca de este tema, y ahí de una u otra forma autodidacta en la temática de Morazán. Y eso es muy importante porque uno lo hace con más cariño, con más pasión, Sí. busca la información. Y es que Morazán realmente siempre nos impresiona en cada momento. Vemos acá una imagen que aparece ahí. Morazán fue el primero en traer la imprenta a Honduras, ¿no? Realmente en Honduras no teníamos imprenta, todo todavía era hecho con puño y lápiz, y papel. Morazán es quien introduce la imprenta a Honduras, y gran parte de los primeros libros que se editan en estas imprentas pues tiene que ver con especie de manuales de gramática, aritmética, siempre dándole ese énfasis a lo que es la educación, ¿no? Y eso es lo que hace Morazán diferente. Lo que usted comentaba, maestro, cuando se habla de una revolución morazanista, todos esos cambios, bueno, las grandes batallas que tuvo Morazán, aquí tenemos como una síntesis: la batalla de la Maradiaga, que fue para 1827, la famosa batalla de la Trinidad, que aparece en el billete de 5 lempiras, la de Hualcho, las Charcas, la del Espíritu Santo, la de Guatemala en 1829, y otras que enfrentó Morazán. Pero esta es entre las más importantes que hace Morazán. Entonces, mucha gente, como lo hemos comentado, ve a Morazán como un militar, ¿no? Únicamente como la parte militar, porque quizás es el enfoque que se le ha dado, pero Morazán, como bien lo decía el maestro Durón, era polifacético, ¿no? Era una persona que tenía una formación política muy importante y la obtuvo. Bueno, aquí en Tegucigalpa. Tegucigalpa fue el lugar donde Morazán realmente se forma como un político. De acuerdo. Sí, ahí estamos viendo, estas son las imágenes que están ahorita al aire, ¿verdad? Así es. La escena de la batalla de la Trinidad, es decir, donde hay ahorita un monumento a esta batalla, pero como hemos dicho antes, no es la única batalla en la que participa Morazán. Sí. Después de esta hubo muchas más, y otras importantísimas, como por ejemplo, cuando Morazán se va con un ejército de 2.000 soldados a tomarse Guatemala, y con toda la intención de recuperar el proyecto liberal de tener a Centroamérica como una república federal, porque en ese momento Mariano Aycinena había llegado a ser jefe de Estado de Guatemala, y él había restituido los privilegios de la iglesia. Justamente lo que Morazán había logrado, ahí ya se había perdido. Entonces Morazán llega a Guatemala para tomarse la ciudad y desde ahí restaurar el proyecto de la República Federal Centroamericana. Así es. Vuelve a enfrentarse a enemigos. Ajá. Estuvo todo el tiempo enfrentado a sus enemigos, Morazán. Y había momentos en los cuales algunos enemigos se unen a las fuerzas de Morazán, ¿no? Realmente ese personaje de Morazán realmente que cautivador de una u otra forma. Bueno, recordemos que con todo este proyecto de Morazán, sus 8 años de gobierno, pues finalmente la Federación, 1839, oficialmente se separa la Federación Centroamericana. Pero la historia no termina ahí de Morazán. Morazán se va al autoexilio, ¿verdad? Viaja va por el puerto de la Unión, va a la isla de Martín Pérez, puerto de Calderas. Realmente se dice que en principio se fue con un barco, pero realmente cuando él regresó con 5 barcos, con 500 hombres,
Venía ahí Cabañas, el general Isidoro Saget, lo seguían personas importantes, ¿verdad? Como Nicolás Rull, un personaje importante, que él lo llaman y lo solicitan para tomarse Alajuela. Aquí nos estamos acercando un poco al inicio o los antecedentes de la película de Morazán. La toma de Alajuela y San José de Costa Rica, que llegó con 2.500 hombres, un 11 de abril de 1842, ¿no? Que llega a Costa Rica solicitado por los costarricenses y que pues ahí inicia ese recorrido Morazán. Algo que también es importante rescatar es que Morazán fue declarado benemérito de la patria, tanto de Costa Rica como de Guatemala. Prácticamente fue presidente de todos estos países. Cuando llegó a Costa Rica hizo un decreto en el cual permitió que los inmigrantes políticos en contra del gobierno regresaran de nuevo a Costa Rica, ¿verdad? Creó las bases para la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica y no permitió que las Fuerzas Armadas intervinieran en el proceso eleccionario. O sea que realmente este legado político de Costa Rica que tiene actualmente en gran parte se le debe también al legado morazánico, ¿no? Fue de Costa Rica, se le declara benemérito de la patria y libertador de Costa Rica. Y ahí es cuando Morazán intenta reorganizar, maestro hispano, de nuevo la República Federal y une Guanacaste a Costa Rica. Y probablemente esto le trajo consigo alguna serie de problemas porque ya los costarricenses miraban a Morazán como más militar o que quería de nuevo ese famoso sueño de la República Federal. Esta es una imagen que tenemos donde posiblemente fue fusilado Morazán. Actualmente es una calle peatonal en San José, Costa Rica. Fuimos a investigar, llegamos con algunas coordenadas geográficas al lugar y antes lo que había era una placa que decía, aquí murió fusilado así como Morazán. Hoy día no están en la placa, no hay un mural, no hay nada. Y encontramos básicamente esto, que hicimos un trabajo con algunos colegas historiadores, ¿no? Entonces es como toda esa trayectoria que tiene Morazán en lo que es Costa Rica y obviamente donde inicia esta película que ustedes pensaron y llevaron a cabo como un gran proyecto. Sí, estos antecedentes que ustedes están mencionando son muy importantes porque si Morazán llegó a Costa Rica a querer restaurar la República Unida de Centroamérica, es porque ya la República se había desbaratado. Y se había desbaratado incluso antes de que él saliera de Centroamérica, en ese exilio que usted menciona. Él justamente se va al exilio porque él ve que la confrontación que existe en ese momento en Centroamérica ha cobrado muchas vidas. Hay mucho derramamiento de sangre y él dice, mejor yo me retiro, abandona su cargo como presidente y se va a Sudamérica. Y estando en Sudamérica, específicamente en Perú, es que él recibe una invitación de los costarricenses recordando los atributos que Morazán ha demostrado como militar para que él llegue a Costa Rica y derroque a un presidente que era dictatorial, ¿verdad? Entonces, él en realidad recibe una invitación para que llegue a Costa Rica y es cuando él va con estos 5 barcos y apoyado por varios soldados, especialmente salvadoreños, y Isidoro Sayet, el general Isidoro Sayet, ¿verdad? Van con la intención de derrocar a Braulio Carrillo, que era el dictador que estaba en ese momento instaurado en Costa Rica. Y lo logra. Entonces, logra y de manera pacífica. Es lo curioso, ¿verdad? Va con un ejército a pelear contra el ejército de Braulio Carrillo, pero con sus buenas dotes, no solo de militar, sino de estadista y de negociador, Morazán logra conversar con el ejército que le ha enviado Braulio Carrillo y hacen un acuerdo de paz, el Pacto del Jocote. Bien, interesante siempre esta historia de Morazán. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Los últimos momentos de Morazán.
Hemos de invitado al doctor Hispano Durón. El doctor Hispano Durón es el director de la película Morazán. Realmente es una película que ha trascendido fronteras a nivel de Centroamérica, a nivel internacional. Ha representado también a Honduras con estos temas históricos que sí hacen falta retocar. Algo interesante que vamos a hablar es que el tema de Morazán, realmente hubo un buen tiempo que en Honduras, maestro Hispano Durón, en Honduras no había una escultura en honor a Morazán. La escultura que miramos en el Parque Central es ya posterior, se trae para la época de la República Federal. Marco Aurelio Soto con Ramón Rosa hacen esa labor, pero anterior a estos, vamos a decirlo así, a estos liberales, no hay, por así decirlo, ninguna escultura en honor a Morazán. O sea, Morazán nace en Honduras, está en Tegucigalpa, pero no hay una escultura en honor a Francisco Morazán, obviamente por problemas políticos, porque en su mayoría eran pues muchos, digámoslo así, gobernantes conservadores que no trascienden la imagen de Morazán. Pero es el gobierno de El Salvador quien dona la primera escultura de Francisco Morazán, hecha de mármol de Carrara, ¿verdad?, que es donada al gobierno de Honduras. Es la que vemos en este momento en pantalla, que se encuentra actualmente en Amapala, que está viendo el Morazán imponente, viendo hacia lo que es el Pacífico, maestro Durón. Sí, efectivamente. Antes de que se develara la estatua de Morazán que está en el Parque Central, ya el gobierno de El Salvador había mandado hacer 2 estatuas de Morazán, una para tenerla en El Salvador y otra para donársela a Honduras. Y esa es la estatua que está en Amapala, muy hermosa, por cierto. Así es, definitivamente. Y es un Morazán civil el que aparece ahí, me parece. Así es. Que no se destacan sus dotes militares, es más un Morazán civil, contrario a la estatua del Parque Central, que sí destaca el Morazán militar. Sí, si miramos en la anterior imagen, aparece ahí lo que usted comentaba, que está, aquí está, es el monumento de Morazán en el centro histórico de San Salvador, ¿no? Que igual, como usted lo comentaba, aparece un Morazán civil. Esto está en el mero parque, o en el centro de San Salvador, en la ciudad de San Salvador, que hay una gran cantidad de imágenes o esculturas en honor a Francisco Morazán, ¿no? Y vemos en la anterior también imagen, lo que pasamos, que aquí tenemos los restos que se encuentran actualmente en el cementerio de los Ilustres en San Salvador, donde aquí están los restos de Morazán y también de su esposa, y que pues hoy día este cementerio, para accesar al mismo, hay que solicitar un permiso con una semana de anticipación porque no es de tan acceso público, pero sí están aquí enterrados los personajes más ilustres importantes de la época en San Salvador. Entonces es pues para ellos un honor, a los salvadoreños, tener a tan personaje tan importante, paladín de Centroamérica, ¿no? Entonces, viendo todas estas actividades de Morazán en Centroamérica, en Honduras, cuando vamos a hablar un poco, maestro, de la película, ¿no? De la película Morazán, una de esas películas que trasciende realmente. Hemos tenido cortos de Morazán, hemos tenido algunos trabajos de horas de teatro de Morazán. Arriesgarse a hacer una película, sobre todo de un personaje con tanta historia, fue un gran reto para ustedes, ¿no? Sí, fue un gran reto. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo en este momento es una salida de Morazán con su gente del cuartel general, y vemos que van en caballos. Para hacer la película tuvimos que conseguir caballos en las diferentes ciudades donde se filmó. Esto lo cuento a manera de anécdota. Sí. Y los productores me dijeron, no podemos llevar los mismos caballos que usamos en Comayagua a Cedros, porque en Cedros se filmaron otras escenas de la película. Pero no se preocupen, me dicen, vamos a tener caballos iguales. Mismo caballo blanco que sale en Morazán aquí, va a ser un caballo blanco ahí en Cedros. Tal vez pueden pasar a la otra imagen que tenemos. Estos son los caballos de Cedros. Son diferentes, así es, ¿verdad? Totalmente. Alimentados de manera diferente. Los caballos en Cedros eran más pequeños y menos robustos. Pueden poner la siguiente imagen y ahí podemos ver que los caballos de Comayagua sí eran más elegantes, ¿verdad? Y es precisamente porque estos caballos son yeguas que han sido criadas para desfiles.
No obstante, yo prefería trabajar con los otros, con los de cedros, porque eran más dóciles y estaban dispuestos a correr. En cambio estos, que eran los de Comayagua, no les gustaba correr. Son parte de las anécdotas, de las dificultades que se presentaron al momento de hacer la película. Pero bueno, eso solo es un detalle. Podemos pasar a la siguiente imagen. Otro de los retos grandes que tuvimos fue encontrar ambientes de la época. Este es uno, que sí lo encontramos precisamente en la iglesia de Cedros, es decir, filmamos ahí como que fuera el despacho o un espacio del vicario José Gabriel del Campo, que era en ese momento la autoridad de la Iglesia Católica en Costa Rica, y encontramos este espacio en la iglesia de Cedros. No tuvimos que modificarlo mucho, pero en la siguiente imagen, si la pueden poner, bueno, este sería otro ambiente que no tuvimos que modificar tampoco. Es una sala del Museo de Antropología e Historia que está en Comayagua, donde todos esos objetos que se ven ahí están preservados, ¿verdad? Son de la época, ¿eh? Son de la época. E incluso hay una cama también. Y esto está para representar la habitación o una habitación de la casa de Morazán en Costa Rica. Ahora, la siguiente imagen que vemos ahí es el lugar donde estuvo encerrado Morazán en Cartago. Ya no es un ambiente que se ha preservado. Esto es un estudio, así como en el que estamos ahorita aquí para producir este programa. Es un estudio que lo levantamos dentro de los predios de la Universidad Pedagógica. Es decir, es un salón que usualmente se utiliza para dar clases, que convertimos en un estudio de filmación. Hicimos paredes falsas y lo ambientamos ahí para que pareciera algo de la época. Podemos ver en la siguiente imagen también. Esto de igual manera fue creado en un estudio. Esta es la casa de Pedro Mayorga en Cartago. El exterior fue filmado en Cedros, el interior ya es un estudio de filmación. Fue algunas de las técnicas que tuvimos que utilizar para poder hacer una película histórica, que no son muchas las que se han hecho aquí en Honduras, ¿verdad? No contamos con esos ambientes que se han preservado. De igual manera, los vestuarios, tuvimos que confeccionarlos, tuvimos que buscar a personas que conservaban muebles de la época también. Vamos a ver otra imagen. El tipo de maquillaje, maestro. El tipo de maquillaje fue complicado también. Mire los objetos. Esa espada que Morazán estaba sosteniendo en ese momento, tuvimos que fabricarla. No, tal vez no del todo, pero tuvimos que recrearla para que pareciera la espada de Morazán. Una anécdota sobre esto, maestro, es que en el Banco Central de Honduras se conserva una espada que está anunciada que es una espada que fue de Morazán. El historiador Miguel Calixoazo, que es muy acucioso, se puso a investigar sobre esa espada que está anunciada como la espada de Morazán en el Banco Central y descubrió que tiene incrustado el escudo de armas de Costa Rica. Morazán fue jefe de Estado de Costa Rica, por lo tanto tenía lógica que esa espada tuviera incrustado el escudo de armas. Pero como él investigó y publicó un libro sobre las espadas de Morazán, él descubrió que en el archivo de Costa Rica se conserva el decreto a través del cual se establece el escudo de armas. Y ese decreto es posterior a la muerte de Morazán. Entonces él concluye que esa espada que tiene incrustado el escudo de armas de Costa Rica no pudo haber sido de Morazán. Sin embargo, él encontró que en Nicaragua, donde se estableció Francisco, el hijo de Morazán, sí hay alguien que tiene una espada que debió haber sido de Morazán, porque fue heredada por Chico, el hijo de Morazán. Entonces es a partir de esa espada que está en Nicaragua que nosotros hicimos esa que aparece en la película. Tratando un poco de que parezca más original, ¿no? Así es. Claro, interesante. Otra imagen podemos ver ahí. Iba a comentar algo, maestro. Sí. No, eso quería comentarle. El hecho de que ustedes tratan de, en la medida
de reproducir pues, la época histórica, ¿no? Y eso es muy importante porque mucha gente incluso logra... esto es una forma de ilustrar también la vida de Morazán. Como decía, hay muchos libros, hay documentos, hay artículos, pero necesitamos ver algo más concreto, ¿no? Más que estamos en la era de lo visual, tenemos estudiantes visuales totalmente, aprenden de esa forma y esto ayuda de alguna forma. Y aquí ustedes tuvieron que haber investigado en términos históricos y eso es lo que le da también mayor valor a la película, ¿no? Sí. Entonces tenemos vestuario, objetos de la época y los escenarios que podrían parecer de la época también. Eso fue un gran reto porque las ciudades han sido modificadas, han sido modernizadas y a donde puntáramos la cámara había un símbolo de modernidad ahí. Sin embargo, encontramos algunos espacios así naturales como este, que es el momento en que el general Saravia verifica que anda un botecito de veneno ahí acompañándolo porque es el que va a utilizar más adelante cuando él se quita la vida tomando estricnina, ¿verdad? ¿Podemos ver la siguiente imagen? Bueno, esto lo hicimos en Lamaní, Comayagua, igual que la imagen anterior, y se han señalado varios errores históricos en la película Morazán. Sin embargo, este es uno que yo descubrí que no se ha mencionado. Ahí Morazán está comiéndose un tamal, maestro. Obviamente los tamales son precolombinos y seguramente que Morazán debió haber comido tamales, ya existían en la época, ¿verdad? Pero posiblemente no eran envueltos en hojas de plátano, porque el plátano ya fue introducido un poco más tarde como un cultivo popular, digamos. Entonces posiblemente los tamales que Morazán se comió estaban envueltos en hojas de tusa y no en hojas de plátano como aparece ahí en esta imagen. Solo para señalar los muchos errores que deben haber en la película que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Errores históricos. Y usted utilizó un término importante que realmente hoy día decimos nacatamal, pero el término prehispánico es tamal realmente, que es envoltura. Cuando hablamos de nacatamal, quiere decir que es carne envuelta. Pero el prehispánico es tamal realmente, ¿verdad? Tamal. Sí, así es la cosa. Interesante, ¿no? Todos estos datos. Bien, vamos a hacer aquí una breve pausa para que sigamos hablando acerca de esta gran realización de la película Morazán. Ya regresamos. Morazán y su último momento. Realmente estamos hablando de la película de Morazán y hemos invitado al doctor Hispano Durón, director de la película. Nos está dando a conocer algunos aspectos importantes de la misma, ¿no? En esta imagen que tenemos, doctor Durón, vemos a este personaje que aparece en la película, este niño. Sí, hablando de los personajes históricos, en realidad no lo es un personaje ficticio que inventamos para la película y que de alguna manera nos permitió resaltar algunos aspectos de la vida de Morazán. Nosotros queríamos hablar del Morazán que se preocupaba por la educación pública. Y una de las cosas interesantes que hizo Morazán en Costa Rica, siendo jefe de Estado de Costa Rica, fue la creación del primer centro de educación media de Costa Rica, el Colegio de San Luis Gonzaga, que todavía existe. Es de los más grandes que hay en Costa Rica, ¿no? Sí, muy hermoso el edificio. Sí. Pues ese colegio fue creado por un decreto que Morazán hizo exactamente una semana antes de que lo fusilaran. Entonces queríamos mencionar de que Morazán había creado este colegio de San Luis Gonzaga. Entonces en la película, este niño, que en primera instancia es el que está custodiando a Morazán cuando es capturado, tiene una plática con él, ¿verdad? Y Morazán le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando ya salgamos de todo esto? Y él dice, quiero seguir estudiando, cosa que el niño no puede hacer porque él vive en Cartago. En Cartago solo había una escuela primaria. De manera que para seguir estudiando él necesitaba una escuela secundaria. Y es Morazán el que pide que se haga una escuela secundaria y Morazán le dice, me voy a asegurar de que estudies en el colegio de San Luis Gonzaga.
Entonces es el papel que juega este personaje que es ficticio. A través de él queremos representar los miles de costarricenses que se formaron en ese colegio de San Luis Gonzaga, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente imagen, si pueden. Bueno, aquí vemos el momento en que Morazán está siendo conducido al fusilamiento. Vemos a un soldado que lleva un fusil con una bayoneta. Esos fusiles fueron creados especialmente para la película, ¿verdad? Incluso la bayoneta. Pero después de la primera escena que filmamos, fue cercana a esta, digamos, hubo un accidente con esas bayonetas. Eran bayonetas reales, afiladas. Y en una de las batallas hubo un accidente, hubo una herida a uno de los extras. Entonces yo mandé a quitar las bayonetas de los fusiles porque era muy peligroso. Sí. Pero era una forma de ilustrar cómo los objetos que mandamos a fabricar pues eran bastante realistas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente imagen. Este lugar aquí es en Cedros, ¿verdad? El anterior. Eso lo hicimos en Cedros. Esto lo filmamos en Comayagua y aquí vemos al actor Gabriel Ochoa interpretando al personaje de Cabañas. Fuera de cámaras comentábamos con algunos de los técnicos que trabajan aquí en el canal cómo Cabañas estamos acostumbrados a verlos cuando él fue jefe de Estado de Honduras. Claro, la barba blanca. Y ya mayor, ¿verdad? Sí. Con el pelo cano y eso. Pero cuando él acompañó a Morazán, en realidad estaba bastante joven. Claro. Entonces, por eso no lo vemos así, con el mismo aspecto del billete de 10 lempiras. Este es un Cabañas más joven, tal vez un poco más vigoroso y rebelde. Pero también esto me sirve para enlazar con lo que vamos a ver a continuación. En esta imagen vemos a un soldado de Cabañas atrás. En realidad contamos con muy pocos extras al momento de la filmación y una forma de resolver ese problema de producción, problema técnico, fue volver a filmar esta escena, pero ya no con el actor, sino con más extras. Entonces en el video que vamos a pedir que lo pongan, y después de esta imagen también, ahí pueden ver ustedes que no hay soldados atrás. Entonces volvimos a filmar esa escena con más soldados, pero después mediante técnica de efectos digitales logramos incorporar esas imágenes que filmamos de manera posterior. Quiero rescatar algo acá importante en esta película, donde salen algunos, en la imagen anterior, antes de los efectos, donde salen algunos personajes importantes del teatro hondureño. Y eso nos gusta mucho, ¿no? Que hay muchos actores profesionales que son parte de ¿nos podría comentar aquí estos tres personajes que aparecen acá? Entonces aquí tenemos al personaje de Spinach, Ventura Spinach, que Morazán lo menciona en el testamento. Él reclama de que el comisionado Spinach faltó a su palabra de que iban a perdonar su vida. Eso lo escribe Morazán en el momento que ya le han dicho que lo van a fusilar. Entonces hay una escena en la película donde el comisionado Spinach, que es un notable de la ciudad de Cartago, es comisionado para ir a negociar con Morazán su rendición. Y Morazán acepta la rendición, la firma con la condición de que van a respetar su vida, la de su familia, pero además la de todos sus oficiales y soldados. Y faltaron a la palabra, es decir, no respetaron la vida de Morazán. Entonces ahí tenemos a Mario Jaén interpretando el personaje de Spinach, pero también tenemos a Danilo Lagos y Edgar Valeriano como parte de la comisión que fue a negociar en ese momento, no solo con Morazán, sino con Cabañas, que era el que estaba al mando de la tropa que se había establecido en la entrada de Cartago para defender y proteger precisamente a Morazán. Sí, muy importante el comentario que usted hace, son actores reconocidos del teatro hondureño que estaban presentes en la película. Son académicos, son docentes universitarios, o sea que realmente están en el medio, sí. Bien, ahora tenemos, maestro, aquí un video que nos trae de los efectos visuales. Sí, los efectos visuales estuvieron a cargo de el artista José Mario Lagos, que trabajó en colaboración con César Hernández, que es el director de fotografía,
Y aquí podemos ver cómo a través de técnicas digitales ellos hicieron modificaciones en la imagen. Entonces teníamos un original con un azul que no nos gustaba mucho en el uniforme, pero a través de corrección de color logramos cambiar ese color del uniforme de los soldados. Aquí tenemos una imagen donde hay un disparo y luego con tecnología digital se agregó sangre. La sangre que aparece ahí. O sea, originalmente en la filmación no había sangre. Eso es un efecto especial que se agregó de manera digital. Y pueden ver ustedes ahí cómo se agrega la sangre y después la corrección de color para hacerlo más impactante, ¿verdad? En la filmación original no habían soldados, pero fueron agregados posteriormente con tecnología digital. Ustedes pueden ver cómo con esta tecnología y las habilidades que tiene José Mario Lagos fue agregado más personajes a la escena para hacerlo más realista, ¿verdad? Y esto, bueno, conlleva todo un trabajo de hacerlo todo con computadoras, tecnología digital. Vean ustedes ahí cómo estaba originalmente, solo 2 soldados, pero ya luego fueron agregados más personajes. Aquí también cuerpos tirados en el piso, después de que interviene la tropa de soldados josefinos. Y bueno, eso fue parte del proceso de producción de la película Morazán. Debo mencionar que la película estuvo varias semanas en cartelera aquí en Honduras, pero también se exhibió de manera comercial en Costa Rica. Estuvo en salas de cine en Costa Rica, se ha exhibido en festivales en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua también. En otras partes, por ejemplo, la película estuvo en un festival en Los Ángeles, California también, y se ha exhibido en ámbitos académicos como en las universidades de Yale, en New Haven, en Connecticut, en los Estados Unidos, en la Universidad de Trinity, que también está en Connecticut, en los Estados Unidos. O sea que ha tenido una amplia difusión la película, bastante amplia. Bueno, de hecho, incluso Telebásica pues, llevó a cabo un proyecto para el 2016 en la Asamblea Televisora Educativa y Culturales de Iberoamérica, y que la película Morazán que fue un referente, ¿no? En el tema de fue un referente, históricas. Nos invitaron para hablar de cómo una película puede tener una utilidad educativa. Porque esto era el Congreso de Televisoras Educativas de Iberoamérica, y vinieron representantes de los diferentes países iberoamericanos. Nosotros somos parte de Telebásica, es parte y Telebásica es parte de esa asociación de televisoras educativas de Iberoamérica, y nos invitaron para hablar de Morazán como un proyecto de la Universidad Pedagógica y que es educativo y que es un audiovisual educativo también. Así es. Muchas de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Hay docentes, hay estudiantes, hay público en general, le gustaría saber cómo a sus comunidades llevar a cabo esta película, a presentarla, cómo pueden contactarlo a usted o a su grupo de productores para pues, hacer más concreta la actividad. ¿Cómo lo contactamos? Claro, la película está disponible para ser exhibida en diferentes espacios en Honduras. Ustedes pueden contactar a la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, a través de la página de Facebook, que se llama Morazán la Película. Entonces, si buscan ahí Morazán la Película en el Facebook, van a encontrar el contacto y pueden enviar un mensaje diciendo estamos interesados en traer una exhibición de la película, y ahí van a recibir una respuesta. Así que ya estamos enterados, porque sí vale la pena darla a conocer. Maestro, mensaje final para todos los que nos ven. Bueno, un mensaje final que nosotros queremos transmitirles es que la película Morazán, en primer lugar, se enfoca en la última batalla de Morazán, esa importante batalla de querer reconstruir la República Federal Centroamericana. Pero que apenas para nosotros es una forma de estimular el estudio de la historia de Morazán, de la historia de Honduras, de la historia de Centroamérica. Entonces, si ustedes ven la película, esperamos que se sientan motivados a indagar más en libros, en consultar en profesores como el maestro Arnulfo,
y cualquier profesor de historia que tengan en su colegio, en su escuela, les puede ampliar más la información sobre esta interesante historia de Morazán. Bien, agradecemos la presencia acá en el programa ¿Qué pasó entonces? Al doctor Hispano Durón, director de la película Morazán. Es un placer, un honor haberlo tenido acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, y a ustedes, no olviden escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también nuestras redes que estamos como STVE Telebásica para comentarios, y también podemos darte información más directa, específica de cómo contactar al doctor Hispano Durón. Gracias, nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.